mi nombre es Mateo Pedraza y mi grupo está conformado por Luis Viaña y Laura Costa. Nosotros les vamos a hablar sobre la soldadura. Primero que todo, ¿qué es la soldadura? En dibujo técnico, cuando se habla de soldadura, se refiere a la unión de dos o más partes del metal de la misma o semejante composición hasta formar una sola pieza con o sin metal de aportación. Existen varios tipos de soldadura. Entre estas están la soldadura heterogénea y la soldadura homogénea. La soldadura heterogénea es aquella en la cual los materiales que unimos y el material de aportación no son de la misma naturaleza. Es decir, que es posible soldar distintos metales mediante un material de aporte con diferente composición. La soldadura, esta soldadura se divide en soldadura blanda y soldadura fuerte. La soldadura blanda es aquella en la cual se trabaja con temperaturas por debajo de los 400 grados centígrados. En esta se usan materiales como el plomo, el estaño y tiene aplicación en la electrónica y en la soldadura de cables y chapas. Y está la soldadura fuerte. Esta soldadura se soldan los materiales con temperatura de aproximadamente de 800 grados centígrados. En esta se usan materiales como la plata, el estaño, el cobre, el zinc. Y este tipo de soldadura se realiza en elementos que presentan una gran resistencia en su unión. La soldadura homogénea. La soldadura homogénea es aquella en la cual los materiales que unimos y el material de aportación es de la misma naturaleza. Esta se divide en varias, como es la soldadura por presión, que esta es una soldadura en frío, en la cual la unión de los elementos se produce sin calor. En esta se aplica una presión hasta que se produzca una unión. La de por fusión es aquella que se crea una fusión entre los metales a unir. Esta se realiza con o sin metal extra y se realiza a altas temperaturas. La soldadura por fusión no necesariamente requiere de presión. También está la soldadura eléctrica. Este es un proceso termoeléctrico en el cual se funde a una alta temperatura el metal. Esta no tiene necesidad de un material de aporte. También está la soldadura por electrodo revestido. ¿Cuál es esta? La soldadura por electrodo revestido es un procedimiento manual en el cual la fuente térmica está constituida por el arco eléctrico, desarrollando el calor provocando una rápida fusión. La soldadura oxiacetilénica es un proceso de fusión en el cual se produce una llama. Esta llama se produce con el objetivo de fundir el metal, y esta se puede realizar con o sin material de aporte. Y la soldadura láser. La soldadura láser es un tipo de soldadura por fusión. Este tipo de soldadura es una de las últimas que ha salido, y esta utiliza la energía aportada por un haz de láser para fundir los materiales a unir. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Luis Viaña, que les va a seguir hablando sobre el tema. Buenas tardes, profesora. Yo le voy a hablar sobre los elementos de la soldadura. Los elementos de la soldadura, el primero es el metal base, que el metal base es una pieza de metal que sirve como base para ser revestida por otra. El cordón al depósito. El cordón al depósito, llamamos cordón al depósito o serie de cordones al metal de soldadura que queda sobre la superficie del metal base.
las fuentes de energía, que las fuentes de energía sirven como dispositivo para que el soldador pueda ejercer una fuerza, pueda ejercer control sobre las corrientes si son alternas o son continuas. Y por último, el metal de aportación, que está dividido en dos, en el de aleaciones duras y el de aleaciones blandas. El de aleaciones duras está hecha de cobre, cobre más fósforo, cobre más zinc, etc. Y el de aleaciones blandas está hecho de zinc, estaño, plomo, etc. La simbología de las soldaduras son utilizadas para precisar y entender mejor la información que deseamos. La simbología de la soldadura es utilizada para graficar diseños sobre un plano y ayuda al ingeniero a tener una mayor precisión y práctica sobre esta. En todo diseño de la soldadura se empieza trazando una línea horizontal llamada la línea de referencia, y desde dicha línea se irán agregando los demás símbolos para completar el diseño. Ahora les voy a hablar sobre algunos de los símbolos de la soldadura. El primero es a tope con bordes levantados. El segundo, a tope con bordes planos. El tercero, a tope en V. El siguiente sería a tope con bisel simple. El siguiente, a tope en B con tacón. A tope en bisel simple con talón. A tope en U simple. El a tope en J simple en ángulo, y a tope en B en V doble. Y los cuatro últimos serían en a tope en bisel doble, en a tope en V doble con talón, a tope en bisel doble con talón, y por último a tope en U doble. Muchas gracias por su atención.